Hola a todos, bienvenidos a este rincón de la mente urbana, de un espacio donde estamos explorando nuestra capacidad de interactuar con la mente y modificarla en las condiciones de la vida cotidiana. Eso es lo que me interesa más, porque sí, todos sabemos que es fácil llegar a la playa, llegar a un lugar solitario, hermoso, con amigos y relajarte ahí, pero trata de relajarte en la cotidianeidad y vas a ver que eso no es tan fácil. Por eso, este espacio de la mente urbana es un espacio donde vamos a hablar de las diferentes mecánicas, técnicas, visiones, sistemas de interactuar con la mente en beneficio de todos nosotros. Y hoy invité a un gran amigo y a un gran practicante, gran maestro y académico de la meditación, doctor Alejandro Chaul Reich. Y vamos a hablar en la primera de tantas sesiones que vamos a tener con él sobre qué es lo que buscamos en la meditación y qué es lo que deberíamos encontrar viviendo a principios del siglo XXI. Pero primero déjenme presentarle a Alejandro. Doctor Alejandro Chaul Reich ha estudiado las tradiciones y religiones tibetanas desde 1989 formalmente y durante casi 30 años se dedicó su tiempo y práctica a la tradición Yundrung Bön con grandes maestros de esta tradición como Yongdzin Tenzin Namdar Rinpoche, su santidad Lung Thopten Nyima Rinpoche, desde luego Tenzin Wangyal Rinpoche también. Alejandro tiene un doctorado religiones tibetanas por la Universidad Rice y es director del Instituto Mente, Cuerpo, Espíritu en el Centro Jung de Houston. Es miembro adjunto de la Facultad del Centro Oncológico en MD Anderson de la Universidad de Texas, donde colabora en investigación financiada por el Instituto Nacional del Cáncer para investigar los posibles beneficios de las prácticas tibetanas de mente y cuerpo con diferentes poblaciones con cáncer. Allá mismo también enseña en el área de espiritualidad y salud y cuidados al final de la vida en la Facultad de la Medicina de la Universidad de Texas. Alejandro es un estudiante cercano de Tenzin Wangyal Rinpoche, completó varios programas de 7 años en el Instituto Ligmincha, se graduó como profesor de la Academia Three Doors en el 2011 y bajo los auspicios de Ligmincha desde 95 dirige retiros de meditación tanto en Estados Unidos como en México y Europa. Es autor de más de 20 artículos, también es miembro del Mind and Life Institute y el autor de la práctica Che en la tradición Bon, por Snow Lion, del libro El Yoga Tibetano para la Salud y Bienestar, por Hay House, y el libro tibetano recientemente publicado Yoga, Movimientos Mágicos del Cuerpo, la Respiración y la Mente, publicados por Wisdom. Así que está con nosotros Alejandro Chaul. Bienvenidos todos y que sea esa plática para bien de todos. Alejandro, muchas gracias por acompañarme en este espacio de mente urbana. Tú y yo hemos platicado mucho sobre este tema de cómo las prácticas deben funcionar en nuestra vida contemporánea, en los tiempos que vivimos hoy. Esa pequeña instrucción o esa pequeña introducción es importante que la haga para todos porque ¿tú cuándo empezaste a meditar? ¿Cuándo te acercaste por primera vez a la meditación? ¿En qué año? A la meditación en sí empecé cuando estaba en el secundario, así que ¿Siglo pasado? siglo pasado. Pero, pero realmente, digamos, donde empecé a ahondar fue en el año 89, cuando fui mi primer viaje a India y Nepal, que terminó siendo como 9 meses, así que lo llamo mi segundo Tu nacimiento. embarazo, ¿no? Mi segundo periodo de gestación. Está Eh, interesantísimo. Sí. y ahí empecé realmente, ahí sí me empecé a interesar mucho. De hecho, volví a Argentina, que es mi país, y, y meditaba 4 horas por día. Yo realmente practicaba mucho. Qué Eh, interesante. Toda la mañana la dedicaba a la práctica. O sea que para mí
fue un cambio radical en mi vida. Sí. Te pregunto eso porque, digo, yo no tuve un renacimiento en este sentido. Mi proceso fue no de 9 meses, sino de muchos años. Fue un embarazo muy largo mental en este sentido. Pero también mis primeros encuentros con la meditación eran años 80, cuando yo vivía en Roma. Y luego aquí en México me encontré con diferentes grupos, igual en los años 80. Pero ¿a dónde voy con eso? Que siento que lo que buscábamos nosotros en esa época, en los 80s y 90s en la meditación, es muy distinto de lo que la gente, la expectativa de la meditación de hoy. Sí. Son dos universos diferentes y siento que por lo tanto justamente los caminos deben ser diferentes y los guías, los maestros de meditación, debemos tener contemplado eso porque la expectativa es diferente. ¿Qué es lo que la gente, no te voy a buscar qué es lo que buscabas tú, y no quiero que hablemos qué es lo que buscaba yo, porque saldría yo en TikTok o en algo, pero ¿qué es lo que tú crees que la gente hoy busca y qué es lo que crees que la gente en verdad necesita y ni siquiera lo busca? Buena pregunta. Lo que busca en general las personas que yo veo que llegan a mí, por lo menos cuando estoy en Houston, en el Mind Body Spirit Institute, cuando estoy en el MD Anderson, buscan un poco de alivio, ya sea de dolor, de estrés, de burnout, de temas de la vida cotidiana. Es casi como una medicina. Sí, entonces, de alguna manera es como meditación, es una de las medicinas en el botiquín. Y, y entonces lo que piden son cosas simples y relativamente rápidas. No tienen tiempo de 4 horas, ni a veces ni de 1 hora, ni de Bueno, media. ni de media. Entonces, o por ahí tienen tiempo, por ejemplo, yo doy muchas meditaciones semanales de 15 minutos. Y entonces es el grupo de la Universidad de Texas, del grupo médico, 15 minutos lo hacemos y ya, se conectan, se desconectan. Otros grupos que ya van hace más tiempo, por ejemplo, quieren, bueno, media hora, pero en persona. Algunos se conectan en vivo, pero la mayoría quiere algo simple y que puedan hacer. Pero lo que termina pasando muchas veces es que si no vuelven, no lo pueden hacer solos en la casa. Entonces, por lo menos necesitan esa reunión semanal, ¿sí? Y que a veces es lo único que hacen. Ahora, Claro. otras veces sí, hay más. Por ejemplo, yo acá ahora estoy en Virginia enseñando un retiro de 4 días y bueno, acá tenemos 4 sesiones de hora y media de práctica, de enseñanza. Entonces, esta gente sí está un poco más comprometida, pero así todo es difícil porque el hecho de cuándo lo practican en la casa. Lo que yo enseño vienen, como sabes, de estos textos sagrados tibetanos que fueron escritos por gente que esto era el centro de su vida. O sea, ellos Con la meditaban en visión. yoga tibetano y luego veían cuándo comían, cuándo hacían esto. Nosotros es todo lo opuesto, ¿no? O sea, cuándo es la comida, cuándo es el trabajo, cuándo llevamos a los chicos a la escuela, cuándo esto, y después, cuándo encontramos un rinconcito y un tiempito para meditar. Entonces, ¿cómo hacemos para que como maestro, ¿qué les podemos dar? Ok, lo importante es que practiquen, porque también tenés un montón de gente que viene a aprender, pero aprender acá. Y entonces quiere saber, 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 saber. Quiero este ya me lo enseñaste antes, pero lo estás practicando. No, todavía no, pero ya me lo comentaste. Entonces, como que juntan material. Y Sí, para eso no sirve. Para eso, como dice Tenzin Wangyal Rinpoche, anda Guru Google. Ahí está todo. sí, Pero si querés practicar, vení, sentémonos, hagamos sí. esta práctica y es otra cosa. Y eso es lo que más me interesa a mí, la experiencia a través de la práctica, aunque sean micromomentos, ¿no? Es correcto. Sí, justamente yo, desde luego, yo creo que todos
los que nos dedicamos de una u otra manera a integrar las prácticas en la vida cotidiana, nos topamos con lo mismo. Yo últimamente cuento mucho una anécdota que es muy divertida, pero es súper dramática en realidad, cuando acude a mí la hija de una amiga con un problema muy grave, un estado de mente desastroso y atrapada en sus problemas, una cosa horrible, y me dice, Wojtek, por favor, dame una práctica. Y yo dije, ay, claro que sí, encantado. Yo pensando, le voy a diseñar una secuencia que le va a ayudar a superar esa cosa. Y le pregunté ingenuamente, oye, ¿cuánto tiempo tienes? Y ella me dice como 2 o 3 minutos. Entonces, ese fue como un milestone en mi mente, porque algo tronó horrible. Inmediatamente me salió lo agrio y dije, oye, ¿tienes 2 minutos? Me dice, sí, 2 sí tengo. Dice, tómate un tequila. O sea, ¿no? Pero en realidad eso así es todo. La gente quiere que nosotros los maestros arreglemos los problemas de ellos. No quieren entrar en esquemas, no quieren entrar en las rutinas, porque las prioridades están en cultivar el problema, no cultivar un estado fuera del problema. Entonces, por eso era mi pregunta. Yo sabía la respuesta porque eso nos pasa a todos un poco. Lo mismo pasa en el yoga, porque el yoga derivó ya mucho en un wellness, en una actividad física, y abandona totalmente la parte de bienestar que está muy oculta en la mente. Pero entonces, en tu opinión, eso es lo que la gente busca resolver un problema, resolver una situación, resolver un malestar, y tienen una fantasía de que esto ocurra como mágicamente, entendiéndolo y que tú lo hagas por ellos. Pero en realidad, ¿qué es lo que deberían buscar o qué es lo que nuestra sociedad, tú eres latino, pero vives ya en Estados Unidos muchísimos años, y Estados Unidos es el lugar donde todo surge, y la forma en la que vivimos los países occidentales actualmente nace allá? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos hemos perdido? ¿Y qué es lo que la gente debería buscar en la meditación? Yo creo que es conexión. Qué bueno. eh, que de alguna manera toda esta parte de calmar la mente, de enfocar, está muy bien, pero es para llegar a realmente conectarte, ¿sí? Yo me acuerdo cuando Namkhai Norbu Rinpoche, cuando estaba diagnosticado con cáncer, y que fue el momento cuando yo empecé a enseñar en el MD Anderson. Y que le pregunté qué le parece que enseñe, y me dijo, no te quedes en nada más calmar la mente y enfocar, que se conecten, es lo más importante. Si no se conectan, de alguna manera hay una pérdida de tiempo. Y me acuerdo que nuestro maestro Tenzin Wangyal Rinpoche, que le encantan las metáforas de tecnología, ¿no? Él decía que de alguna manera la meditación llega en ese momento de conexión, es un poco cuando nos conectamos por internet, pero no como ahora que te pido el password y ¡puf!, ¿no? Sino cuando era así como diri, 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 Sí, el dial-up. y cuando te conectabas, había una sensación de que no era nada más tu conexión, pero ahora te conectabas con el World Wide Web, te conectabas con todo el mundo. Y la meditación es así. Cuando vos llegás, o sea, hay muchos momentos en que estás haciendo una postura, respirando, haciendo una oración, etcétera. Eso es diri, 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 diri. Pero llega un momento y lo tenés que cuidar, porque es muy fácil perder la conexión de vuelta. Entonces, parte es, ok, me conecté, ¿cómo mantengo ese estado conectado, aunque sea un ratito? Y darme cuenta cuando me desconecto. Porque no es nada más quedarme en esa postura, y si ya me desconecté, no tiene tanto sentido, a menos que eso sea la manera que me estoy conectando, a través de la quietud. Entonces, Claro. como volver y decir, ok, ¿cuál es mi puerta de entrada? Porque a veces la puerta de entrada y la puerta de salida es la misma. Entonces, encontrar esos portales por los cuales entramos a nuestra conexión. Entonces, la calma es importante, pero es una puerta de entrada, no es el final. De acuerdo. Sí, sí, qué bien, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque
Yo también observando a los alumnos, a las personas que acuden con sus expectativas diferentes, que en realidad son las mismas, tal vez los problemas externamente son distintos, pero en fondo son los mismos, veo el poder extraordinario que tienen de conectarse con su problema y la capacidad de regenerarlo una y otra vez hablando, pensando, sintiendo, poniendo cara y una y otra vez. Y todo el mundo trata de explicarme. Yo siempre digo, no tienes por qué hablarme de este problema. Si gustas, adelante porque soy naturalmente chismoso, pero en realidad no me interesa, no es importante, al contrario, vamos a hablar de algo diferente. O sea, nos conectamos por un lado extraordinariamente con nuestros problemas y luego hay otra cosa, Alejandro, que es verdaderamente, ya me da miedo. Nos comenzamos a desconectar entre nosotros como seres humanos y nos conectamos cada vez más con nuestras formas digitales y con conceptos y con trends y con ideas y como si fuera poco, nos conectamos con ideas estrafalarias y con cosas de otro mundo totalmente, es decir, que no tienen fundamento para nada. Nada llevamos a la experiencia. Parece que la vida hoy nos lleva a intelectualizar cada vez más y más y más, donde hay más caos y más posibilidad de quedar mal. Entonces, sí, me encanta la palabra conexión, la conexión con uno mismo o con aquello que encuentras, pues más allá de aquel que sufre y Sí, que finalmente está presente en cada uno de nosotros, ¿no? y de hecho, conectarse de alguna manera, ¿no? Una de las maneras de que hablamos en lo que hacemos en meditación es que está la sabiduría que ya que todos la tenemos. O sea, digamos, podremos llamarlo el estado de budidad, el estado de nuestra naturaleza de la mente, y después están los métodos que nos llevan a conectarnos con eso. Y de alguna manera son las dos alas, ¿no? Del Así es. Garuda, que ya sabe cómo volar, pero necesita perfeccionar su vuelo. Y entonces lo que hacemos es ver cómo esos métodos nos ayudan a reconectarnos con nuestra sabiduría que ha estado siempre ahí. Y eso es lo que tratamos de seguir. Y para eso, uno de los métodos fundamentales es la disciplina y la determinación. Totalmente. Entonces, yo también creo que debemos ir mucho más allá me encantan las prácticas de relajación y no podría dejar de recomendarlas, pero no es una mecánica o un método para transformar y para salir más allá del mundo del samsara, del mundo de confusión, del dolor donde nos encontramos todos. Y en realidad no es tan difícil, pero se requiere un poquito de tiempo. Pues me encanta, no quiero tomar más tu tiempo No, porque te voy sé a decir una que cosa más de conexión, que adelante. justamente es a través de esa conexión, que una vez que nos conectamos con nosotros mismos, realmente podemos conectarnos con los demás. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Nosotros nos conectamos y nos podemos conectar, sí, con el sufrimiento de todos los, porque nosotros también tenemos, aunque sean distintos, incluso podemos conectarnos con todo lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, y no es engancharse en las historias y quién tiene razón y quién es el bueno o quién es el malo, sino conectarnos con que somos todos seres humanos, que todos estamos, ¿cómo podemos ayudarnos a disminuir el sufrimiento? No a quién está bien y quién está mal. Entonces, Claro, conectarnos desde ese lugar de humano a humano. Y eso creo que es muy importante. eso es lo que estamos perdiendo como la sociedad, perdemos nuestra parte de la humanidad que es natural para cada uno de nosotros, pero está desvalorizada totalmente. Creo que la meditación es una gran manera de rescatar lo humano y de rescatar lo divino que hay dentro de lo humano, ¿no? Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por compartir conmigo estos minutos. Seguramente te voy a pedir más y mucho más porque eres un punto de referencia, no solamente por la gran trayectoria que tienes como científico, como estudioso, académico, pero también como practicante que tengo suerte de conocer y la experiencia de la enseñanza. Entonces, posees para mí tres valores súper que te envidio, pues, en pocas palabras, porque posees ese conocimiento, posees la experiencia y la capacidad de compartir esa energía y compartir ese conocimiento y recrearlo en nosotros, los alumnos. Pues Te gracias. agradezco nuevamente
Mira, no sé si te acordás. Garuda, Garuda Polska. Garuda Polska de hace tantos años, sí es cierto. Hace poco estaba viendo unas fotos tuyas y mías en Polonia. No sé si las tienes. No, pero mandalas. Seguro el pelo era distinto. Sí, todo era distinto. Todo era distinto. Muy bien, pues gracias, un abrazo muy fuerte y te busco muy pronto para que compartas con los seguidores de la mente urbana, de ese concepto donde justamente yo promuevo una actitud de ir más allá de la relajación y de interactuar de manera proactiva con la mente. Eso independientemente de la condición, por eso lo llamo urbano, porque en cualquier circunstancia, aún tan difícil como una vida, como la vida en una ciudad como la Ciudad de México o Houston o donde estés, sí puedes encontrar esas cualidades humanas y liberarte de lo denso y oscuro de la vida. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Muy bien. Pues muchas gracias, querido. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Gusto verte. Gracias. Bye.